Esta semana la Ciudad de México inició el proceso de transición hacia el color naranja en el semáforo epidemiológico, con la reanudación de actividades de manera escalonada, lo que según la jefa de gobierno de la capital del país nos pone en ruta a la recuperación de empleos, que solo en el sector formal son casi 200,000. Claudia Sheinbaum presentará la próxima semana el programa de reactivación económica para la ciudad. ¿Qué medidas debe contener? Veamos en contexto. Entre enero y mayo, 197,000 empleos formales se perdieron en la capital del país, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la mitad corresponden al sector servicios, en especial empresas de limpieza, 44,000 a comercios formales, 35,000 a la industria de la construcción y 18,000 a la de la transformación. Pero según cifras presentadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la disminución de la actividad económica por la pandemia provocó una pérdida de 250,000 plazas de trabajo. Además, la Canaco informó que las ventas cayeron 146,000 millones de pesos, lo que representó una pérdida del 81% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta Cámara Empresarial considera que de no contar con programas de apoyo para pequeñas y medianas empresas, hasta un 35% de estos negocios no podrá reanudar actividades. El gobierno capitalino informó que se han destinado 2,500 millones de pesos a través de programas sociales, incluidos microcréditos a las pequeñas y medianas empresas. Sheinbaum dijo que seguir respetando las reglas sanitarias para disminuir contagios y hospitalizaciones pondrá a la ciudad en el camino de la recuperación de los empleos y que se ha reunido con empresarios para que mantengan las inversiones que tenían programadas y se reactive el empleo. Punto y contrapunto. Vidal Llerena, seguramente esta es una de las más grandes preocupaciones de la ciudadanía en este momento. ¿Qué opinas? Sí, tenemos que ya comenzar ir tomando medidas de regreso. Claro, está el tema de los semáforos, pero bueno, ya algunas actividades se podrán comenzar a realizar en los próximos días. Hay que tener mucho cuidado para no salir en falso, para que sean actividades que se realicen. Yo he estado muy cerca de la industria en las últimas semanas. En la industria puede haber menos riesgos que en otras actividades, entonces sería importante comenzar por ahí porque es más fácil el control. Hay proyectos de inversión importantes que se van a mantener y que se van a anunciar. Nosotros estamos para anunciar un nuevo plan parcial para toda la zona industrial de Vallejo, de tal manera que se facilite la inversión en la industria. En general, la ciudad también va a tener una buena apuesta hacia la construcción, que es otra actividad que rápidamente se puede poner en marcha. La ciudad mantiene un programa de inversión en obra pública importante también. Se han dado más de 50,000 créditos solo por parte de la ciudad. Ha habido programas alimentarios por parte de las alcaldías. El gobierno de la República sigue dando una buena cantidad de créditos a comerciantes, a taxistas, a tianguistas, etcétera. Es decir, ha habido un apoyo importante a la población en el tema, pero la ciudad ya está viendo cómo se va a reactivar la economía. Esto es una ciudad con muchas potencialidades, con sectores muy dinámicos que nos pueden permitir que la economía se reactive en el menor plazo posible. Ahora, esto sí depende de que nos quedemos en casa estos días, sí depende de que tengamos un programa seguro para reducir los riesgos y sí depende también de que estemos monitoreando constantemente a la población para evitar rebrotes. Claro. Laura Ballesteros, ¿qué opinas? Pues ya me había adelantado yo un poco también a hablar de los temas económicos, pero creo que sirve justo este tiempo para decir que una vez más en estas medidas tardías que se están tomando, el plan económico tenía que haber venido antes y no a una semana de abrir. Justamente ante la prevención de los contagios y la necesidad que tenía la gente de salir a trabajar, especialmente, insisto, la mayor parte de la población que está en economía informal, entre ellas la mayor parte mujeres, había que empezar a generar medidas solidarias de apoyos a estas familias. Nosotros hemos planteado desde Movimiento Ciudadano el ingreso vital, como bien lo saben, y específicamente en la Ciudad de México se estaba planteando que se expandiera de manera importante el seguro de desempleo para poder estarle dando hasta 5,000 pesos mensuales a las personas que se registraran, con una solvencia que la ciudad tiene para poderlo aguantar de casi 300,000 personas. Es un bien público el que genera la gente el quedarse en casa y justamente eso era lo más importante para que pudieran aguantar esta crisis económica. Ya sin mencionar los planes de apoyo a pequeños y grandes empresarios, hay una falta también de directriz en lo económico en materia nacional y la ciudad está pagando los platos rotos. José Luis, ¿vamos atrasados en el plan de recuperación?
A mí me parece que no, me parece que desde un inicio, Gobierno de México y Gobierno de la Ciudad de México, porque hay que señalarlo, estamos en un mismo proyecto para poder enfrentar esta pandemia a nivel federal y a nivel local. En el caso de la Ciudad de México, debo decir que por lo menos se ha generado una inversión directa en apoyos de carácter social cercana a los 5.800 millones de pesos. En el caso de la Ciudad de México, se ha tenido la oportunidad de poder brindar un acompañamiento y apoyo a poco más de 1.490.000 personas para poder hacerle frente a todos los estragos que efectivamente genera esta pandemia. En el caso del Gobierno de México, desde el primer instante la prioridad fue atender a la población más vulnerable. Incluso las principales y las primeras críticas en aquellos momentos, febrero, marzo, era los apoyos que se estaban destinando a poco más de 8.800.000 personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. A mí me parece que en materia económica, por supuesto que requiere la suma de voluntades, la suma de esfuerzos. Una ciudad como la nuestra, que es la principal generadora de unidades económicas en el país, requiere la suma de voluntades. Y estoy absolutamente convencido de que las acciones que se han estado realizando a través del Consejo Económico de la Ciudad de México, que tiene que ver con todo este proceso de instrumentación que el propio alcalde Vidal ha comentado. En el caso de Ivallejo viene un proceso de detonante de carácter económico, de construcción, de inversión, de servicios que nos van a ayudar en una zona de la ciudad a poder hacerle frente. En el caso de Cuauhtémoc, debo de señalar que también, por supuesto, existe un proceso de inversión que nos va a permitir una reactivación en temas de carácter, por supuesto que también de turismo, de servicios, de hoteles, de cines, de la industria de la construcción, y poder con ello pues ayudar a la generación de unidades económicas en una ciudad como la nuestra. Si le va bien a la Ciudad de México, le va bien a nuestro país. Es por supuesto que fundamental generar el argumento y señalar con precisión de que trabajamos en una línea de coordinación con el Gobierno de México. Cuando buscan cómo separarnos, cómo separar al Gobierno de México con el de la ciudad, como si estuviésemos en un contexto de carácter electoral, aunque hacen la crítica de esa manera en otro contexto, debo decir que no, que ahí no es donde está el punto de diferencia. Estamos trabajando con un objetivo, con una sinergia, con un proceso de transformación y con la posibilidad, pues por supuesto que de reactivar la actividad económica de la ciudad. En el caso de la inversión pública, son poco más de 55.000 millones de pesos los que están destinados para este 2020, en el caso de la Ciudad de México, y poder continuar con el proceso de inversión en la infraestructura de la ciudad. Además, yo también rescato el tema del manejo de crisis en los distintos gobiernos que ha tenido esta ciudad. Los casos más inmediatos, 2017, 2020. Un manejo 2020 de recursos de manera transparente. Hoy en el Congreso de la Ciudad de México aprobamos a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza la diputada Morales, una reforma a la ley de austeridad que nos da la pauta para poder generar procesos de ajuste de carácter presupuestal, no solamente en las dependencias, en los organismos del sector gobierno, del Ejecutivo, por supuesto que también en los organismos de carácter autónomo y en los órganos de gobierno, en el judicial y también en el legislativo. A mí me parece que en la Ciudad de México necesitamos la suma de voluntades de todas y todos para poder hacerle frente a esta crisis que sin duda alguna es de magnitudes enormes, pero estoy convencido de que eliminando mecanismos de corrupción, fortaleciendo mecanismos de coordinación, un gasto eficiente, disciplina presupuestal, vamos por supuesto que a salir adelante de esta crisis como lo ha hecho una ciudad como la nuestra en otros momentos. Bien. Reina. No coincido, porque yo creo que no hay que confundir políticas públicas hechas previo a COVID con las políticas públicas que necesitamos hoy. Vaya, un programa de entrega de dinero a personas de la tercera edad o un microcrédito pensado en la economía previa a esta no es un programa de reactivación económica. Diario, mujeres, jóvenes, adultos mayores están perdiendo un empleo. El dato de las 200,000 empleos formales
perdidos, pero no estamos hablando del tema informal, le pega directamente, pues, por cada empleo es una familia, y es una familia que no puede vivir de un microcrédito y no puede vivir de un dispendio en el corto plazo. Lo que creo que yo deberíamos de estar pensando es, estamos en una coyuntura global que por primera vez en 60 años están a nivel global, vamos a tener más pobreza. Es la primera vez en este tiempo, y lo que estamos escuchando son posiciones reactivas y políticas públicas basadas en premisas del pasado. Por ejemplo, un cablebús es una política, digamos, es una propuesta también del siglo pasado. ¿Por qué no empezar a hablar de dinámicas y lógicas que cambian en la ciudad? Por ejemplo, aquí se está hablando de cómo reactivar modelos innovadores y pruebas que están haciendo. Ejemplo, Colombia va a empezar, para una medida de reactivación económica, es quitar el IVA, ¿no? En lugar de un plan de austeridad, ellos están diciendo cómo apoyamos a la sociedad en ese sentido. Creo yo que más bien lo que necesitamos es que nos cumplan con la ciudad que nos prometieron, ¿no? Esta ciudad que nos dijeron que iba a ser una ciudad innovadora y una ciudad en donde, pues sí, se creó hace 3 años una constitución que ahora hay que reformar. Y sería bueno echarle una actualizada general conforme a las necesidades que COVID tiene, en lugar de estar pensando nada más en un aspecto bastante debatible. De hecho, se presentó así en el Congreso, de cómo se van a manejar los recursos para este tema. Me parece que la discusión sobre ingreso mínimo vital y, digamos, en general sobre el ingreso, me parece que viene también y debe estar pegado junto, no solamente en esta lógica que lo que el gobierno está haciendo y el gobierno está haciendo bien, sino una conversación mucho más amplia con los actores públicos de la ciudad, y no lo vemos. Pareciera que el gobierno solamente está pensando en esta de nos quieren separar, o en esta visión política, y más bien necesitamos una visión de ciudad que se aleje de pensar, miren lo que pasó en 2017 y cómo se está haciendo ahora, sino qué es lo que necesitamos para 2030, qué es lo que necesitamos para que, si esta es la primera pandemia, si no sabemos cuánto va a durar, si no sabemos cuáles son los hechos, traer una discusión más amplia a la mesa, y no esta lógica, digamos, de todo va bien, lo hemos hecho de manera excelente. Creo que las cifras, los datos, las pruebas, las preocupaciones, las 200,000 familias que hoy en la Ciudad de México no tienen cómo hacerle, y esos son los datos que hay de manera pública, necesitan una respuesta más allá de todo va muy bien. Necesitan un camino, necesitan opciones reales de propuesta, y por eso sí creo que desde un inicio yo entiendo que como servidor público te sobrepase el dilema y estés pensando en la coyuntura, pero para eso necesitamos estadistas, y para eso necesitamos que estemos pensando no solamente en la coyuntura, sino en políticas que lo que definan hoy van a marcar este gran reinicio. Claro. Y el pensar en ese gran reinicio es no solamente en creamos un centro de innovación, sino es tenemos el capital humano para eso, el dinero que le estamos dando a los microcréditos, cómo se está utilizando. No es nada más entregarle a los negocios y a ver qué hacen con ellos. Por ejemplo, medidas para acompañarlos a renovarse, por ejemplo, en e-commerce, negocios que van a desaparecer, la aceleración de la cuarta revolución industrial. Esto quiere decir esta manera en la cual estamos haciendo este trabajo en línea, y cómo es que el futuro del trabajo y el empleo respecto de cómo las tecnologías vienen a cambiar, si las capacidades de la Ciudad de México, del capital humano que tenemos, está preparado para abrazar eso, y cómo es que estamos detonando esta nueva conversación. Y yo creo que estamos atorados en coyunturas políticas, atorados en coyunturas, yo entiendo, de pandemia y de crisis, Reina, pero sí es muy importante levantar esa mirada. Vidal, 30 segundos para un último contrapunto. Bueno, por suerte la ciudad ya tiene una red de protección social importante en donde se atienden adultos mayores, personas con alguna capacidad diferente, etcétera. Es decir, es una ciudad que ya ha trabajado en el tema de justicia social por mucho tiempo. Esto se ha reforzado en los últimos días, en las últimas semanas, con estos créditos, con estos apoyos que ha dado la ciudad, hemos dado en las alcaldías, ha dado el gobierno federal, continúa dando el gobierno federal. Y ahorita sí es un tema coyuntural que sí, lo que requerimos es que la gente tenga ciertos recursos para poder pasar un momento muy complicado. Pero al mismo tiempo hay primero un proyecto de ciudad claro, de la doctora de Sheinbaum, de Claudia,
para construir una ciudad moderna, una ciudad con mucho mejor transporte público, que pueda resolver el problema del agua, que pueda resolver el problema de calidad del aire, muchas cosas que quedaron pendientes en otros años y que hoy sí están siendo atacadas. Y segundo, hay un plan claro de cómo se va a reactivar la economía de la ciudad, donde se han identificado ya oportunidades de inversión importantes, como decíamos en la industria, como decíamos en la construcción, y más adelante en el resto de las actividades que la ciudad tiene ventajas comparativas, como son el turismo, como son las convenciones, etcétera, ¿no? Claro. Hay un plan claro y hay un plan también de cómo esto se va a acompañar con ir midiendo cada vez más a personas que puedan tener la enfermedad, medir su entorno, atenderlas y poder evitar rebotes en el futuro. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha del día.